¿Me oyen bien o prefieren que sin micrófono? Mejor con... Bueno, ante todo, buenas tardes. Soy la doctora Fumagalli de la Cátedra de Farmacología. Seguro que algún exalumno por ahí tengo de las tutorías. Vieron que damos injuria, defensa, gineco, fármaco se integra en el plan nuevo y a la vez este tema es el que ustedes están viendo justamente cursando clínica. Ya sé que vienen de la charla de ACV y ahora se van a la charla sobre síntomas extrapiramidales y todo, que les va a venir muy bien por los efectos adversos que van a ver de los antipsicóticos. Fundamentalmente tenemos que ver las principales características y también otras características de los fármacos que se usan en la enfermedad de Parkinson. El tema es realmente muy extenso, pero bueno, la idea es que en esta hora estén más orientados para estudiar, para organizarse y fundamentalmente para jerarquizar lo más importante que tienen que saber sobre estos fármacos. Ante todo, creo que algo cursaron de psiquiatría. ¿Se acuerdan que era el DSM-5? Hay DSM-4, DSM-5. Es un manual que para los psiquiatras es fundamental, para los psiquiatras y para muchos profesionales del tema de neurociencias. ¿Por qué? Porque en este manual están todas las definiciones de todas las patologías de salud mental. Para que un paciente tenga pánico o tenga esquizofrenia o tenga una neurosis, tiene que cumplir un montón de criterios y están codificadas todas las enfermedades de salud mental. No cualquier paciente va a ser psicótico. Va a ser psicótico el paciente que cumple con un montón de requisitos para poder serlo. No va a estar depresivo solo el paciente que está llorando hace 3 días. Para tener depresión mayor o depresión menor o cursar un trastorno depresivo, el paciente va a tener que cursar muchos síntomas asociados que se estadifican, se codifican y se les pone un número. Fundamentalmente para que el paciente a veces no sepa qué enfermedad tiene por el tema psiquiátrico. Es muy duro a veces que un paciente, o cursando fundamentalmente una esquizofrenia, como vamos a ver, o un paciente que tenga delirio paranoico, en el diagnóstico, lea el diagnóstico. Entonces todos los psiquiatras están como de acuerdo en que para tener una psicosis hay que cumplir ciertos criterios que están numerados. Entonces en el diagnóstico el psiquiatra a lo mejor pone 545A, pone el código, y es una única especialidad de psiquiatría que tiene estas características en el momento de hacer la receta. Entonces, para que un paciente tenga psicosis, ¿se acuerdan la diferencia entre la psicosis y la neurosis? ¿Quién era el paciente que más sufría? ¿El paciente que tenía neurosis o el paciente que tenía psicosis? ¿Y por qué? El paciente que tenía psicosis, ¿tenía conciencia de la enfermedad? ¿Se preocupaba por la enfermedad o creía que no estaba enfermo? Cree que no está enfermo, es Napoleón y está contento. Y el tema son los que están alrededor. Pero en realidad, obviamente es para decirlo en grandes rasgos, el paciente neurótico es el que a lo mejor va a la consulta, no puede dormir, pide de tomar un hipnótico, un ansiolítico, se siente que está mal, pero dentro de un sistema. El paciente psicótico está fuera del sistema, por eso la esquizofrenia es una forma de psicosis que se llama esquizo. ¿Por qué? ¿Qué significaba esquizo? Esquizo significa dividido, es como que está fuera del mundo o del sistema. Entonces el paciente está totalmente desconectado. Hay pacientes que, a
pesar de tener estos síntomas, también pueden llegar a tener un montón de problemas que les provoquen, obviamente, un montón de trastornos para la vida cotidiana, porque son patologías a veces muy difíciles de controlar. Y a veces hay síntomas que ya vamos a ver, que son los síntomas positivos y los síntomas negativos, que con los antipsicóticos se pueden controlar. Hay síntomas que se mejoran más con un tipo de antipsicóticos y otros que se mejoran menos. Por eso hay dos grupos fundamentales que tienen que saber. Un grupo que es el de los antipsicóticos antiguos, clásicos o convencionales, que son los primeros que se descubrieron, y otros que son los atípicos y los más nuevos, que son fundamentalmente los que tienen menos efectos adversos. ¿A nivel de qué grupo de efectos adversos? Que justo van a ver ahora a las 4. A las 4, ¿qué van a dar? Síntomas como extrapiramidales. Justamente los antipsicóticos nuevos, que son los atípicos, tienen menos bloqueo dopaminérgico y provocan menos efectos extrapiramidales. En cambio, los antipsicóticos más antiguos, o llamados neurolépticos, antes generan muchísimos efectos adversos extrapiramidales, que ya vamos a ver de qué se trata. Y es todo un tema el tiempo de aparición de estos efectos adversos, porque algunos efectos adversos el paciente los puede tener meses o años después que tomó los fármacos. Fíjense qué difícil a veces hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad de Parkinson. El paciente viene a la consulta y el neurólogo cree que tiene Parkinson, y lo que puede estar pasando es que el paciente haya tomado fármacos antipsicóticos 15 años antes. Por eso siempre hay que pensar en todos los efectos adversos que les sirven para todos los otros fármacos que estudien justamente en farmacología, hasta dónde son efectos adversos en el corto plazo o algunos, como en este caso, a largo plazo. Bueno, la esquizofrenia, como ya dijimos, esquizo significa dividido, y el paciente puede tener síntomas negativos, positivos, cognitivos, de agresividad y a la vez de depresión y de ansiedad asociadas a todos los otros síntomas. Por eso el paciente puede estar tomando algún ansiolítico por el tema de la ansiedad o también algún antidepresivo por el tema de la depresión. Fundamentalmente, antes de definir a ese paciente psicótico, que lo tenemos que tratar con antipsicótico, tenemos que ver la etiología. ¿Por qué? Porque puede tener de base el paciente un trastorno clínico, metabólico, o estar cursando un postoperatorio, o un paciente anciano internado en el que presente fundamentalmente alucinaciones, delirios, que son propios por la internación, pero a veces también propios por la patología que está cursando. Entonces se mejora esa patología y el paciente no va a tener más ni delirios ni alucinaciones. Otra cosa es que el paciente tenga un brote psicótico, puede ser el primero de su vida, o son brotes seguidos, repetitivos, cuando se descarta toda la etiología metabólica, de trastornos del medio interno, de consumo de sustancias, porque a lo mejor el paciente deja de consumir y no tiene ningún tipo de alucinaciones posteriores, que fundamentalmente es la diferencia. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial según el curso de la psicosis o de que se diagnostica la enfermedad. Puede haber un curso longitudinal, o sea, el paciente puede tener un episodio con o sin síntomas una vez en la vida, o tener episodios muy frecuentes. Los síntomas positivos se caracterizan por delirios, alucinaciones, distorsiones o exageración, un lenguaje también desorganizado como el que tienen todas estas patologías, pero siempre acuérdense que los síntomas positivos se caracterizan por todos los síntomas excitatorios. O sea, el paciente está muy extrovertido y a la vez es muy difícil de manejar, en el peor de los casos.
En cambio, los síntomas negativos se caracterizan por retracción, por falta de motivación, por llamémosle un autismo en el que el paciente está. El paciente no quiere salir a la calle, es muy pasivo, y a lo mejor es un paciente un poquito más fácil que manejar que un paciente que quiera romper todo o quiera dispararse de una institución psiquiátrica, como pasa cuando predominan los síntomas positivos. Hay 4 neurotransmisores que son fundamentales y que han cambiado la historia de la neuropsicofarmacología, que ustedes ya los van repasando. ¿Se acuerdan? La dopamina, la serotonina, la acetilcolina y el glutamato. ¿Se acuerdan la serotonina en qué fármacos era fundamental? La serotonina, ¿tuvieron ya la charla de antidepresivos? ¿Se acuerdan que había un grupo de antidepresivos que justamente eran inhibidores de la recaptación de serotonina? ¿No se acuerdan? Los SIRS, muy bien. ¿Cuáles eran los SIRS? Pero bueno, no hay Alzheimer precoz, por lo menos alguien se acordó. Aparte de los SIRS, otros antidepresivos eran los IMAOs, ¿se acuerdan? Y los tricíclicos, y que hablábamos que había efectos anticolinérgicos que tenían los pacientes que tomaban antidepresivos, bueno, que van a ser también se van a afectar y van a estar afectados con el tema de los antipsicóticos. Entonces, los 4 sistemas involucrados a nivel de neurotransmisores son dopamina, serotonina, acetilcolina y glutamato. Fundamentalmente la dopamina a nivel nigroestriatal, que después van a ver en la otra clase, que es a la que se le atribuyen los movimientos, a esta vía, los movimientos extrapiramidales. A nivel mesolímbico se atribuirían más los síntomas positivos y a nivel mesocortical los síntomas negativos. Bien, es muy interesante el tema de la historia. Vieron que en farmacología hay muchos medicamentos que a principios del siglo pasado y fundamentalmente sirvieron para nuevos fármacos. ¿Cuál les parece que es el fármaco que cambió la historia de la medicina? O uno de los... Total, ahora pueden decir cualquier cosa, me están rindiendo. Un fármaco que fue muy importante del siglo pasado no es de este grupo. La penicilina, muy bien. Y así como la penicilina cambió la historia, hay fármacos de la psiquiatría que obviamente cambiaron el manejo de estos pacientes. Los antipsicóticos son unos de estos fármacos de este grupo. Hace 63 años fueron utilizados por primera vez por el efecto que era antiagitación. Pero antes de los 63 años en los que 2 franceses, Delay y Deniker, es muy interesante la historia porque las primeras fenotiacinas se usaban como colorantes y con anilinas y todo. Entonces después, viendo que había derivados de las penicilinas, empezaron a hacer estos fármacos, fundamentalmente las fenotiacinas, que primero sirvieron para la sedación y después ellos fueron los que identificaron que se podían usar en ese momento con muy buena respuesta para pacientes que estuvieran muy excitados y con episodios incontrolables de agitación. En el año 52 ya aparecen otros fármacos y ya se los denomina neurolépticos, que significa atar los nervios. Pero en la época actual el término de antipsicóticos es el que se acuña y ya no se usaría tanto el término neuroléptico. Los neurolépticos, llamémosle más modernos, serían la clozapina, que son los que yo les dije que es del grupo de los atípicos. Este segundo grupo que les dije hace un ratito, que era el que menos efectos adversos extrapiramidales. Ya si se acuerdan de eso, es lo más importante. La clozapina fue el primer antipsicótico atípico con muy buena respuesta, pero provoca un trastorno hematológico muy grave, la granulocitosis. Pero para
los síntomas negativos es muy buena. El síndrome neuroléptico, que era el primer síndrome que se les atribuía a los pacientes que tomaban neurolépticos, era porque el paciente tenía una indiferencia afectiva emocional, porque acuérdense que le estamos dando un antipsicótico a un paciente que está muy excitado. Entonces el paciente, al tomar ese antipsicótico, presenta indiferencia afectiva y emocional, lentitud para ejecutar actividades psicomotoras, quietud y falta de interés por el medio ambiente, disminución de la iniciativa, mal desempeño de los tests de las funciones basados en la alerta y vigilancia. Bueno, lo más importante, entonces, ya dijimos que había dos grupos. Un grupo de los clásicos, típicos o convencionales, que son las fenotiacinas y las butirofenonas, según la base bioquímica. Dentro de las fenotiacinas tenemos la clorpromacina, la tioridacina, la prochlorperacina y la metoclopramida, que a lo mejor la conocen. ¿Por qué conocen a la metoclopramida? Quizás conocen el nombre comercial. Es un fármaco que se usa mucho. Antiemético, muy bien, que es el Reliveran. No es que haga propaganda del Reliveran, porque ya el Reliveran es un fármaco que se usa desde hace mucho y no necesita propaganda, pero fíjense, se usa por otro efecto antiemético. Todos los antipsicóticos ya saben ustedes que tienen un gran efecto antiemético. Y las butirofenonas, el fármaco protagonista de las butirofenonas es el haloperidol. Entonces, no se tienen que olvidar más. Fenotiacinas, clorpromacina. Y protagonista del grupo de las butirofenonas, el haloperidol. Los atípicos son los que dijimos recién, que provocan menos efectos extrapiramidales y a la vez tienen un gran efecto como antagonistas del receptor 5-HT2. ¿Cuál era este receptor? Muy bien. Pensé que no la conocí. Bien. Me emocionaron así. Conocer el 5-HT2 porque el martes no... bien, es el receptor de la serotonina. Bien, y 5-HT significa 5-hidroxitriptamina. Bien, entonces son muy antagonistas la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, el aripiprazol y la paliperidona. De todos estos antipsicóticos atípicos se tienen que acordar de la clozapina y de la risperidona. La risperidona es la que más se usa en la actualidad y, como dijimos, la clozapina, el tema del efecto hematológico, no conviene ese efecto adverso, entonces es la que menos se usa. La quetiapina también se usa y el aripiprazol es muy nuevo, se usa más en otros países. El haloperidol es un bloqueante alfa 1 y D2. ¿Por qué digo D2? Porque son ¿qué receptores? Los receptores dopaminérgicos. Y los alfa 1 son los adrenérgicos alfa. Por eso el paciente puede tener hipotensión severa y el bloqueo de los D2 le va a provocar muchísimos efectos extrapiramidales. Entonces, para acordarse, el bloqueo fundamentalmente de los receptores es a nivel dopaminérgico, anticolinérgicos, antiadrenérgicos, antihistaminérgicos. Acuérdense que hay que acordarse que se bloquean todos estos receptores. Por eso el paciente va a tener síntomas anticolinérgicos, que cuando tomaba antidepresivos también podía tener. ¿Y se acuerdan cuáles eran los síntomas anticolinérgicos más importantes? Constipación. Andamos por ahí. Retención urinaria. Constipación. Muy bien. Sequedad de boca. Muy bien, sequedad bucal. Bien. Bueno, entonces, volvemos a recordar. Los efectos adversos neurológicos más graves son los extrapiramidales. También el paciente puede tener convulsiones y también puede tener otros efectos cardiovasculares y endocrinológicos. Por ejemplo, sedación, aumento de peso, hipotensión hipopostural por el bloqueo de los alfa y lo que ya me dijeron ustedes, que les faltó la visión borrosa.
Pero lo demás, perfecto. Me dijeron constipación, sequedad bucal, serostomía, bueno, y visión borrosa. Agranulocitosis, ya no se van a olvidar más, la clozapina, por ejemplo, y retinopatía, fotosensibilidad, ictericia, ilio e interacciones sedantes y con los otros analgésicos. Los efectos extrapiramidales más importantes están en un cuadrito en el libro, que el cuadrito ese lo tienen que saber y está bárbaro, y no se lo tienen que olvidar hasta que se jubilen. Los efectos adversos, porque esto les va a servir, sigan la especialidad que sigan, pueden ser traumatólogos y puede venir un paciente con caídas y tener efectos parkinsonianos y haber estado tomando neurolépticos. Así que cualquier especialidad pueden tener un paciente con síntomas extrapiramidales. Los efectos adversos son algunos agudos y otros crónicos. ¿Por qué dijimos que podían ser crónicos? Porque el paciente podía presentar los síntomas meses o años después del tratamiento. Distonía aguda se caracteriza por espasmos a nivel de cuello, faciales, de lengua, muy incómodos para el paciente. Ahora van a ver después qué significa distonía. Acaticia es una inquietud motora objetivable y a la vez muy incómoda para el paciente. El paciente no puede parar de moverse, está en una habitación y camina las 24 horas seguidas. Y es una inquietud motora que es un efecto adverso muy incómodo. El parkinsonismo, ya dijimos, el paciente puede tener bradicinesia, lentitud, rigidez, todos los síntomas de enfermedad de Parkinson. Y algo muy grave, que ¿cuál les parece que puede ser el efecto adverso más grave de los que están acá? Si es algo malo, ¿cuál será? El síndrome neuroléptico maligno. ¿Alguien conoce de qué se trata este síndrome? Yo sé que hoy hay mucha información, porque ya están con el ACV, pero bueno, es un paciente que tiene fiebre, rigidez, mioglobinuria, muy grave y requiere un tratamiento específico, que no es un tratamiento con antiparkinsonianos, sino con un fármaco que se llama dantroleno, que es un miorelajante. Cuando vean en el cuadro que está en el Goodman, van a tener los efectos adversos, los tiempos en los que se pueden presentar estos efectos adversos, y en la tercera columna del cuadro van a tener el tratamiento, que es diferente, el de la distonía aguda, por ejemplo, con el síndrome neuroléptico maligno. El temblor peribucal, se llama temblor peribucal o síndrome del conejo. Yo tenía un alumno que lo podía hacer, a mí no me sale, pero el paciente está a las 24 horas con un temblor que es muy incómodo a nivel de la boca. Pero hay gente que le sabe hacer así. Pero bueno, es también frecuente y hay antidepresivos que también lo dan al temblor peribucal. Y la disinesia tardía se puede presentar en meses o años del tratamiento. Sí. La clozapina. Clozapina, agranulocitosis y trastornos hematológicos. Pero igual en todos los pacientes que toman antipsicóticos hay que pedir un laboratorio y controlar el hemograma. Los atípicos que dijimos que eran entonces la clozapina, muy bien, risperidona, espectacular, ya por allá, hasta la del piprazol conocen las chicas ahora. Risperidona, no es para que tomen ni nada, porque la risperidona provoca, habíamos dicho, el bloqueo de los 5-HT2, ¿se acuerdan? De los receptores de la hidroxitriptamina, de la serotonina. Hay 7 de esos receptores, no hay que saberse los 7, pero ahora a nivel farmacogenética están investigando y es impresionante la cantidad de receptores que van apareciendo. Después, ¿qué se puede hacer con tantos receptores? No hay tantos fármacos que actúen, pero bueno, ese es otro capítulo, pero es el futuro de la farmacología, el tema farmacogenético. La risperidona bloquea los alfa-1, los alfa-2, bloquea los D2 y bloquea los 5-HT. La serotonina ya conocen cómo se libera y cómo puede inhibirse la recaptación.
Y de los atípicos, que ya ustedes saben que la clozapina es la que da más efectos hematológicos, tenemos que acordarnos también que pueden provocar, tengo que atender porque estoy de guardia, hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia que puede generar muchos efectos adversos, fundamentalmente en mujeres, la menorrea y los trastornos del aumento de la prolactina. La que menos da hiperprolactinemia es la risperidona. La risperidona, pero todos pueden dar. A ver, los que más dan son los antiguos, los convencionales y los típicos. O sea, los del primer grupo, todos dan. Los del segundo dan menos. Igual que con los efectos antidopaminérgicos, para que no se confundan. También hay mejoría con los síntomas negativos, por eso se dan los atípicos. Entonces acuérdense que los atípicos sirven más para los síntomas negativos. Hola. Sí. Sí. No. Entonces tenemos el menos aumento de la prolactina y mejoría con los síntomas negativos que con el placebo que con el haloperidol. Eficacia en síntomas refractarios al tratamiento con antipsicóticos convencionales, o sea, con los atípicos tenemos mucha más respuesta, pero a veces es necesario sí empezar con los primeros, es todo un tema. Y para un psiquiatra es todo un desafío, no es que le sea tan fácil, porque estamos hablando de pacientes muy complicados y a veces hay pacientes que aparte de la psicosis tienen depresión, ansiedad y un montón de patologías asociadas también. Bien, y aparte hay gente que lleva años tomando los antipsicóticos. Y hay muchos artículos que para los que tengan ganas de buscar, este artículo está free en internet, que es del New England, es el tema del riesgo cardiovascular porque pueden provocar los antipsicóticos nuevos, muerte súbita, prolongación del QT y arritmias ventriculares. Y a la vez, obviamente, en este trabajo se evalúan un montón de pacientes evaluándose los efectos cardiológicos de los antipsicóticos atípicos. En otro trabajo, está muy bueno, se presentan una crítica a los antipsicóticos. Y fundamentalmente la crítica es que hay demasiados antipsicóticos y se los considera demasiado buenos y a veces se comercializan sin avisar algún efecto adverso que se describe después, que cómo se llama, cuando uno no espera encontrar un efecto adverso y después en la población uno tiene que avisar como médico que hay un efecto adverso que no se esperaba. ¿Cómo se llamaba esa rama de la farmacología que estudiaba todo lo que podía pasar cuando la farmacovigilancia? Un ejemplo de farmacovigilancia es cuando ya el fármaco está en el mercado y estando el fármaco, que lo toman muchísimos más pacientes, ¿qué puede pasar? Ahí hay algún efecto adverso que no estaba previsto. En cambio, lo que dice este psiquiatra es que no se avisan, cosa que es gravísimo también, no se avisa antes que se comercialice o en estudios de investigación previos con tal de vender nuevos productos y nuevos antipsicóticos, no se avisan efectos adversos graves que se pueden producir. Entonces hay todo un debate a nivel mundial, un poco como pasa con los antidepresivos, hasta dónde son drogas mágicas, hasta dónde se mejora el ánimo, hasta dónde se comercializan tanto y no se avisan los efectos adversos. Otros efectos adversos que no les dije, que es muy importante, es el aumento de la glicemia. Los antipsicóticos nuevos, atípicos, pueden provocar trastornos de la glicemia, hasta diabetes tipo 2, hiperglucemias severas y también dislipemias, aumento de colesterol y aumento de peso. Aumento de peso puede haber con todos los antipsicóticos, con los más antiguos y con los nuevos. Bien,
Y otros artículos para los que tengan ganas de buscar y leer son, o como futuro, ¿no?, el tema de poder administrar los antipsicóticos no por vía endovenosa, sino por otras vías. La vía por la inhalación, intranasal, oral, sublingual, que a veces en un paciente es difícil de mantener, a lo mejor una vía de depósito, así como la transdérmica y todo, el paciente, porque imagínense el paciente que cree que el médico lo está envenenando porque tiene delirio persecutorio, porque tiene esa psicosis de tipo paranoide, imagínense estarle diciendo usted tome esta pastillita cada 8 horas, 5 gotitas, no es fácil, no es como indicar un antibiótico, porque tenés un paciente excitado que quiere tirarse por el balcón o correr a todos con un cuchillo, o como pasó una vez en terapia intensiva, encerrar a todos los médicos y a todos los pacientes adentro de terapia intensiva y el paciente salió corriendo. O sea, hay pacientes que son difíciles de manejar y entonces imagínense cómo va a ir el enfermero, le voy a poner un suero, tome 5 gotitas de risperidona, es complicado. La risperidona se da por vía oral, hay una forma de risperidona intramuscular, pero para manejar a lo mejor un paciente que puede tener Alzheimer, o vamos a ver qué pasa cuando el paciente tiene ya Parkinson y ya tiene efectos extrapiramidales del Parkinson, pero tiene psicosis porque tiene el Parkinson, ¿qué antiparkinsoniano le damos? Todo un tema, porque le podemos exacerbar ya los síntomas que tiene por el Parkinson. Pero a la vez el Parkinson tiene una forma progresiva que es con psicosis, así como pasa en el Alzheimer. En el Alzheimer hay un momento en el que el paciente ya puede tener psicosis y delirios. Entonces hay muchos trabajos que dicen que algunos fármacos algunos antipsicóticos son mejores para el Alzheimer y otros no. Eficacia y seguridad de los antipsicóticos atípicos. Y también hay otros trabajos que hablan sobre el riesgo de embolismo y de tromboembolismo pulmonar, y otros también, miren que les estoy dando bibliografía, abril 2015, bien actualizada, abril 2015, mayo 2015, en que se está avisando el tema de los trastornos a nivel de la glucosa. Bien. Y como en el Goodman, ya lo decía Goodman-Shillman, ni el primero en aceptar lo nuevo, ni el último en desechar lo antiguo. Ni porque sea muy nuevo el antipsicótico que haya salido ayer, le vamos a dar a todos los pacientes, ni usar un antipsicótico de hace 60 años, aunque dijimos que algunos también son buenos. Pero bueno, el criterio médico tiene que ser coherente y que sea, ¿se acuerdan en prescripción racional que veían en farmacocinética? Y cuando hablaban en farmacocinética, en farmacodinamia, ya vieron todo en defensa. Elegir el medicamento que sea el mejor para el paciente, el más eficaz, el más económico y el que sea justo para la patología que tiene. Como siempre les digo a los alumnos, un paciente viene a la guardia con un esguince de tobillo, les pueden dar morfina o le pueden dar un analgésico antiinflamatorio. El paciente obviamente, si le dan morfina, no va a tener más dolor, pero estamos dando una indicación que no es la correcta. O respetar las escaleras para el tratamiento del dolor, o sea, la escalera para un buen tratamiento de la analgesia. Bien, bueno, entonces, si quieren, seguimos con algunos antiparkinsonianos o algo de levodopa, así ya cuando van sorprenden a la profe de neurología cuando estén hablando. Tenemos un ratito. ¿Habían visto algún antipsicótico alguna vez mientras cursaron? No, en clínica no. O que hayan tenido algún paciente que los tomaba o que hayan tenido que hacer alguna historia clínica. ¿Les era familiar el nombre o tampoco? De haloperidol. Haloperidol sí.
Y de antiparkinsonianos, ¿se acuerdan algo? ¿Cuál era el principal fármaco que se usaba para el Parkinson? Que fue también un cambio de la farmacología en la historia. ¿No se acuerdan? Muy bien, la levodopa. La levodopa también cambió. A ver, voy a ver si en el otro yo tenía, por las dudas traje. Bueno, el tema de la enfermedad de Parkinson, como base de la farmacoterapéutica tenemos que tener en cuenta que hay fármacos que reemplazan a la dopamina, otros que prolongan la disponibilidad de la levodopa y otros que son los fármacos dopaminérgicos que imitan la acción de la dopamina. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad, dentro de las enfermedades de neurología, es una enfermedad degenerativa, junto con la enfermedad de Alzheimer, son las dos que yo creo que todavía falta mucho a nivel terapéutico, porque todavía se sigue dando la levodopa, que hace 40 años se identificó como el fármaco que enlentece los síntomas pero no cura la enfermedad. Fue descrita por primera vez en 1817, la edad promedio es de 60 años, pero también ustedes saben que hay un Parkinson juvenil, que es en pacientes menores a 40. Se caracteriza por temblor, rigidez, lentitud, que es la bradicinesia y la inestabilidad postural. ¿Esto se acuerdan? Hay muchos diagnósticos diferenciales, pero aunque sea hoy se van a acordar seguro que hay un diagnóstico diferencial que va a ser el parkinsonismo inducido por fármacos neurolépticos, que son los que acabamos de ver. Tenemos otras teorías sobre el tema de los tóxicos, otra clasificación etiológica del parkinsonismo. Hay mucho por investigar y a la vez hay mucho investigado. Hay muchas secuelas, hay muchas drogas que provocan movimientos involuntarios y síntomas tipo Parkinson. Bueno, y hay un montón de enfermedades heredodegenerativas, pero se las dejo para neurología. La patogenia, el PET, los 40 años de la levodopa, esto iba, bueno, y hay fármacos en los que lo más importante es considerar que la levodopa es un precursor de la dopamina que le falta a ese paciente que tiene Parkinson. Y hay agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina y el ropinirol y el pramipexol. La bromocriptina se usa bastante, es un derivado del ergot. ¿Se acuerdan que hay otros derivados del ergot? Que se usa para algo muy frecuente y ustedes a veces compran en la farmacia. En la farmacia, no en el kiosco. Compran en la farmacia y a veces desgraciadamente en el kiosco. Cuando a alguien le duele la cabeza, ¿qué compra en el kiosco? Ergotamina, muy bien. Y no conviene comprar ergotamina, que es el famoso Migran. Esto se los digo porque aparte soy neuróloga y al tomar mucho Migran, el paciente que tiene cefaleas puede tener más. Cuando quieran una charla de cefaleas, también la pueden pedir y van a ver todos los efectos adversos del tema de la ergotamina. Bueno, la bromocriptina es un derivado del ergot. A eso iba, era por el grupo de fármacos. Bien, también tenemos antagonistas muscarínicos que son anticolinérgicos, como el triexifenidilo. ¿Qué va a tener el paciente si está tomando triexifenidilo y está tomando un anticolinérgico? Lo que dijimos recién, sequedad bucal, constipación, retención urinaria, visión borrosa. Bien, el más importante de acá es el triexifenidilo, que es un antagonista muscarínico anticolinérgico. Después hay inhibidores de la COM, de la enzima ortometiltransferasa, que es entacapone y tolcapone, pero estos algunos se dejaron de usar, y hay antagonistas dopaminérgicos como la domperidona. La levodopa viene asociada con carbidopa o benseracida para inhibir la dopa de carboxilasa periférica y evita que la dopamina sea, digamos, una víctima de la dopa de carboxilasa periférica y llegue mejor al cerebro. La levodopa puede darse con un inhibidor de
dopa de carboxilasa o con un inhibidor de la COMT. Hay comprimidos que vienen con los 3 fármacos. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la llegada de la levodopa al cerebro sin inhibir ni la COMT ni la dopa de carboxilasa. En el otro ejemplo se inhibe la dopa de carboxilasa, entonces la dopamina llega mejor. Y en el otro ejemplo llegaría mejor todavía porque se inhiben las dos enzimas cuando se da ese comprimido que tiene 3 medicamentos. Los efectos adversos de la levodopa pueden ser al principio o después de 5 años, y después de 5 años el paciente tener un montón de efectos extrapiramidales tipo Parkinson. O sea, el paciente que toma levodopa puede tener después de 5 años muchísimos efectos extrapiramidales, o sea, ser, llamémosle, peor el remedio que la enfermedad, y muy difíciles de manejar todos los efectos adversos que provoca la levodopa. Pero en los primeros 5 años puede ser muy buena, y a un paciente con levodopa que se la das al inicio, el paciente responde muy bien. De no poder caminar y estar rígido, a veces a los 3 días de iniciado un tratamiento, considerando la dosis y lo que ustedes ya saben de tratamiento, el paciente puede empezar a caminar y aliviar los síntomas. Pero puede tener al principio náuseas, vómitos, hipotensión, insomnio, alucinaciones y disinesia. Bien, las fluctuaciones motoras dependientes de la medicación es lo que yo les decía. Después de 5 años, el paciente puede tener fluctuaciones on-off, deterioro de fin de dosis y unos síndromes que se llaman de wearing off, de desgaste de receptores. También puede haber, bueno, todo un tema que se llama encendido y apagado, que es el paciente con muchos efectos adversos a nivel extrapiramidal, de temblores, de movimientos involuntarios, pero a la vez puede tener muchísima rigidez, que serían los periodos on. Bien, el periodo, esto lo tienen que saber, y cómo se maneja el on-off, cambiando la concentración, y que se puede ver farmacológicamente que el paciente, al cambiar la forma de liberación del que el médico le administra la levodopa, el paciente puede tener menos disinesias y menos fluctuaciones. Bien, y en esta película era cuando empezaron a usar la levodopa, porque en realidad notaban que en pacientes que estaban muy autistas la levodopa los despertaba, en realidad los conectaba más. De hecho, ahora hay muchos fármacos parecidos a la levodopa y agonistas dopaminérgicos que se están estudiando para evaluar pacientes que están en coma y si podrían tener un efecto despertador en pacientes que están con, digamos, secuelas de un coma o un síndrome vegetativo, un síndrome de coma por tiempo prolongado. Las drogas que prolongan la disponibilidad de la levodopa, inhibiendo la otra enzima que dijimos que era la COMT, es el entacapone y el tolcapone. Pero, bueno, exacerbando los efectos adversos dopaminérgicos, pueden provocar confusión, náuseas, coloración. Bueno, el tolcapone se dejó de usar por la insuficiencia hepática. Y después, los agonistas dopaminérgicos, que como les dije, la bromocriptina era un derivado del ergot, son reconocidos por los receptores dopaminérgicos, bueno, imitarían la señal de la dopamina. Lo contrario, ¿se acuerdan? Los antipsicóticos que bloqueaban los receptores. Bien, esto es más de utilidad del especialista. El pirividil sería un agonista selectivo de los D2 y los D3. También puede provocar alucinaciones, fibrosis pulmonar y retroperitoneal, fibrosis valvular por la pergolida. El pramipexol puede provocar trastornos del sueño, hipersomnia diurna. Y la seligilina, si se acuerdan, cuando vieron antidepresivos, la seligilina era un antidepresivo, que era un IMAO B. ¿Se acuerdan que había A y B? Yo sé que hoy es mucha información, pero bueno. La seligilina también se puede usar para el inicio del temblor en la enfermedad de Parkinson, pero puede provocar pesadillas, alucinaciones, confusiones.
empeoramiento de las disinencias, que son los movimientos involuntarios motores asociados a la patología ya de base del paciente, y los anticolinérgicos que recién nombramos, el trihexyfenidilo, se puede dar para el temblor. Y a veces en pacientes jóvenes o en el inicio del Parkinson juvenil se puede usar el trihexyfenidilo. Bien, esta es la fundación de Michael Fox. ¿Se acuerdan que justo era el ejemplo de un paciente que tuvo Parkinson juvenil? Los efectos anticolinérgicos, para repasar, son boca seca, trastornos de la memoria, confusión, constipación, visión borrosa, exacerbación del glaucoma, retención urinaria. La mantadina es un fármaco que también se usa y es del grupo de los fármacos antivirales. Inhibe la acción del glutamato, tiene otro tipo de mecanismo de acción. Bueno, pero ya por hoy, porque ahora estos son todos los efectos adversos de la mantadina, es demasiado y me parece que demasiada información. Este es Mohamed Ali, que también tiene Parkinson, y vieron que es un boxeador que también tiene una fundación de ayuda. Bien, estas son las dosis, cómo hay que empezar. Bueno, espero que les haya gustado la charla y que les sea leve la charla